Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Paradas, cursante del quinto año de Derecho, sección Saya B. Hoy les vengo a hablar sobre la organización de los tribunales en Venezuela. Es muy importante destacar que los tribunales están compuestos por un conjunto de magistrados, los cuales son los encargados de administrar justicia, ya sea en el ámbito civil, penal, laboral o administrativo. También debemos entender que existen tribunales unipersonales, los cuales están conformados por un solo juez y un secretario, y tribunales colegiados, los cuales están compuestos por 3 jueces y por un secretario. Además, tenemos que entender que en nuestra ley del trabajo está estipulado en su artículo 14, donde los tribunales del trabajo están constituidos por tribunales de trabajo de instancia, del cual está conformado por el Tribunal de Trabajo de primera instancia, por los tribunales superiores del trabajo que conocen en segunda instancia y por el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social. ¿Cómo están organizados? Según el artículo 15 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los tribunales de trabajo se organizan de la siguiente forma. En cada circuito, ¿verdad?, en 2 instancias. Una primera instancia en la cual está integrada por tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo, y los tribunales de juicio del trabajo. En el segunda instancia está integrado por los tribunales superiores del trabajo, la organización, la composición y funcionamiento, el cual se regirá por las disposiciones que están establecidas en esta ley. ¿Cómo se conforman estos tribunales del trabajo? En primera instancia, ¿verdad?, según el artículo 16, los tribunales del trabajo que conocen en primera instancia serán unipersonales, los cuales están compuestos o constituidos por un solo juez y un secretario. Ambos profesionales del derecho. En el artículo 17, ¿verdad?, nos establece que los jueces de primera instancia no conocerán de la fase del proceso de inicio con lo general del proceso de la ley, cumpliéndose así las fases establecidas en la misma. En el artículo 18 de la ley establece que los jueces de primera instancia del trabajo, los mismos ejercerán sus funciones como jueces de sustanciación, de mediación y ejecución, o además como jueces de juicio según sea el caso, que conocen y cómo están conformados los tribunales superiores del trabajo. Según el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los tribunales superiores del trabajo serán colegiados o unipersonales. Los primeros están constituidos por 3 jueces y un secretario, y los segundos están constituidos por un juez y un secretario. ¿Cuáles son las competencias de los tribunales del trabajo? Su competencia, según el artículo 29, los cuales son competentes, ¿verdad?, para sustanciar y decidir los asuntos contenciosos del trabajo, que no corresponden de la conciliación ni el arbitraje. La solicitud del despido o del reenganche del mismo trabajador, la solicitud del amparo, de mediación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten en todas las relaciones laborales, como hechos sociales de la estipulación, y además los asuntos contenciosos del trabajo que estén relacionados con los intereses colectivos o difusos. En el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal Penal podemos encontrar la solicitud de las demandas. Es allí donde
tenemos que entender que esta inicia ante el Tribunal de Sustanciación y Ejecución del Trabajo, como competentes para hacer como competentes según el territorio que les corresponda. Es así que podemos seguir con el servicio de el Agualcilazgo, el cual es competente, ya que en todos los tribunales tiene que existir esta mediación según el artículo 23 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que este va a ser el encargado, ¿verdad?, de los encargados de ejecutar las órdenes inmediatas de los jueces y secretarios del tribunal. En la Defensoría Pública del Trabajo y el hito consorcio podemos entender que la Defensoría del Trabajo se estipula el artículo 28 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los cuales son con competencias y funciones en el ámbito nacional, los cuales operarán en un servicio de defensoría pública a todos los trabajadores con la distribución, cumplimiento de conocimiento y funcionamiento, los cuales están establecidos en la Ley Orgánica la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. El ITI-consorcio, ¿verdad?, es aquel que debemos tomar en cuenta cuando este término del ITI-consorcio es el término, ¿verdad?, que tenemos con respecto a la situación procesal surgida de la pluralidad de las personas que por efecto de unas personas entabladas judicialmente son demandadas por la misma causa, con la consecuencia de la solidaridad de intereses y la colaboración en defensa. Según el artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dos o más personas pueden litigar la misma causa, el mismo proceso judicial, en forma conjunta, sea de forma activa o pasivamente, según sean sus pretensiones, según también sus pretensiones de causa, objeto, o cuando algunas de las decisiones y sentencias emitidas podrán afectar a unos o a los otros, o a ambos de la demanda. El arbitraje en materia judicial del trabajo. El arbitraje es un procedimiento a través del cual el cumplimiento de ciertas formalidades se logra la composición de las partes en un conflicto laboral hasta que se dicte la decisión que sobre el mismo se adopte. Dicha decisión se denomina laudo arbitraje. Estas decisiones serán tomadas por la mayoría de los jueces y serán inapelables, salvo a las partes que interpongan, la interposición de la demanda en la sala de casación social. Según el artículo 138 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el juez, a petición de las partes, ordenará la organización de un arbitraje que resuelva la controversia, ¿verdad?, y en fin de dirigir la inhibición y resolver el problema como tal. Requisitos para ser árbitro. Para ser árbitro se requiere tener la nacionalidad venezolana, ser un ciudadano honoríficable y ser abogado de reconocimiento de reconocida competencia en derechos del trabajo o en el área especialista de seguridad social. ¿Quién paga los arbitrajes? Los árbitros laborales. En principio, los árbitros son pagados por las partes demandadas, que son las partes solicitantes. En determinados casos será cancelado por el Estado, y si el árbitro pide un pago muy alto, el juez lo podrá una retasa. Además, no podemos olvidar de la inhibición y recusación en el ámbito laboral. No podemos olvidar eso, ya que se estipula como el acto como el cual es la excepción que se rechaza a un juez para que
se desentienda de la causa, ya porque se juzga de su imparcialidad por algunos elementos como tal. Lo son lazos de consanguinidad con alguna de las partes, que exista algún vínculo de amistad, que sea cónyuge de la persona. Estas son una de las causales que llevarán a inhibir y a recusar al juez para que otra persona, otro juez, pueda tomar el encargo y sea una sentencia con libre albedrío y justicia.